El hombre siempre se ha preguntado cuál es su propósito en la vida. ¿Por qué existe el dolor? ¿Para qué ama? Muchas veces estas preguntas solo pueden ser respondidas por la religión. Sea bienvenido al programa Tocando lo Divino, donde charlaremos con especialistas de diversas creencias y buscaremos aclarar nuestras dudas existenciales para entender mejor nuestra fe y el mundo actual. Comenzamos. Estamos aquí en los destellos de la Feria Internacional del Libro en su programa Tocando lo Divino. Déjeme decirle que tengo un libro maravilloso que ya le presentamos en nuestros programas en vivo en el marco de la feria. Sin embargo, ahora quiero decirle que queremos ampliar más la información porque todavía hay mucho más de qué hablar, mucho más que desmenuzar y conocer sobre la autora del mismo. Déjeme decirle y recordarle que ella es Cari Berganzo, a quien usted recordará que entrevistamos y que nos presentó Yo puedo ser un maestro ascendido con las enseñanzas de Saint Germain. Pues déjeme decirle que este no es su único material, esperemos próximamente presentarle los otros. Y también ella ya platicamos y nos dijo que está de acuerdo para seguir charlando con una colaboradora, porque la verdad tiene mucho que compartirnos, sobre todo las enseñanzas que ella tiene como misión compartir. Entonces, pues bienvenida a Cari y muchas gracias por darnos esta entrevista. Gracias a ti, Karina, y a tus radioescuchas, y bueno, espero serles de utilidad. Gracias. Déjenme darles un antecedente. A Cari, pues es toda una jovencita, muy jovial, muy alegre, y que pues ahora sí la vida y esa sensibilidad que ella tiene para poderse comunicar con un maestro ascendido como Saint Germain, ella sí se autodenomina y así le dicen que es un canal. Ella nos está compartiendo las enseñanzas que precisamente él nos da derivado de la muerte de un familiar muy querido que ahorita nos va a platicar, y que de ahí deriva precisamente haber escrito este libro. Entonces, qué mejor que la propia Cari que nos platique cómo fue que sucedió que Saint Germain te solicita que empieces a escribir estas enseñanzas. Danos este antecedente porque me parece maravilloso y cómo se va dando toda esta historia. Bueno, esto surge a través de un sueño, tras, como tú lo decías bien, una pérdida de un ser querido. En este sueño el maestro Saint Germain me dice que si yo lo quiero ayudar y trabajar con él, yo le digo que sí. En ese momento me enamoro de su energía, lo redescubro con una dimensión más pura, más amorosa, más próxima, porque desgraciadamente nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a que existe el astral, pero está lejano y a que no tenemos acceso a él. Y es todo lo contrario, el universo y el astral, el alto astral, nos abraza, nos dice aquí estoy, acéptame en tu vida, yo te puedo sanar tu vida, yo te puedo alcanzar el amor de tu vida, te puedo traer abundancia, prosperidad, oportunidades, permíteme estar en tu vida. Entonces, a través de esta invitación, yo le digo a Saint Germain que encantada, y él me dicta 2 libros, y uno de los cuales es Yo puedo ser un maestro ascendido. Él me dicta este material y me dice que en este material se quiere centrar en el alma porque es una invitación a la introspección de nosotros mismos, es una invitación a que nosotros nos atrevamos a descubrir nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras necesidades ocultas, y que sencillamente las ignoramos y las continuamos ignorando, y entonces mientras más las ignoramos, más carencias tenemos, más problemas tenemos, más ayuda buscamos y menos encontramos el camino, porque todo lo buscamos hacia afuera y no hacia adentro. En este libro maravilloso van a encontrar a un profe Saint Germain actualizado. De hecho, él, cuando se acercó a mí para pedirme que lo ayudara a escribir estos libros, me dijo, mira, yo ya he escrito muchos libros durante muchos años, pero lo que me orilló a volver a escribir en la actualidad es que me di cuenta que el ser humano está afrontando nuevas problemáticas que no corresponden al material anterior. El material anterior es maravilloso y seguirá siendo maravilloso, pero estaba enfocado a unas necesidades de una sociedad de los años 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80. Y después de los años 80
ya no se escribió nuevo material de Saint Germain, se tomó un receso, como quien dice, no porque nos abandonara, sino porque se lo tomó para reestructurar su enseñanza, las ideas, y para analizar cuál era la forma más asertiva de acercarnos a nosotros. Entonces este material, que es hasta ahora inédito, es parte de las nuevas enseñanzas del maestro Saint Germain. Es decir, que este libro no van a encontrar una recopilación de muchos libros del Saint Germain con portada diferente, que muchas veces el lector es lo que se había encontrado, que era el mismo libro de Almas Gemelas, Espíritus Afines, La Llave de Oro, etc., revuelto, pegado y con nueva portada. Este no es el caso. En este libro nos ofrece las posibilidades de que nosotros comprendamos que es nuestra alma, que tiene pensamientos, que tiene inteligencia, que tiene emociones, que nosotros lo único que somos es un alma. Nuestro cuerpo es una herramienta evolutiva, pero no somos nosotros. Nosotros lo único que tenemos es esta alma. Y esta alma es tan maravillosa que es capaz de interactuar y adaptarse a dos dimensiones, a la dimensión astral y a la dimensión del plano físico. Se mueve, se desplaza y se puede interactuar. De hecho, toda alma humana surge del alma de Dios. Entonces todos somos la extensión los unos de los otros. Y cuando comprendemos que somos la extensión los unos de los otros, es cuando entendemos por qué no debemos dar nada malo de nosotros a los demás. Porque independientemente del karma que nos ganaríamos, nos estamos lastimando a nosotros mismos. Si yo lastimo a un desconocido, me lastimo a mí mismo. Si yo lastimo incluso un perrito, un animalito, me lastimo a mí mismo. Si lastimo un árbol, que los pobres árboles son unos santos porque los tratamos pésimo, les tiramos basura, les pegamos chicles, los grafiteamos, los usamos de tablero de anuncios, les clavamos cosas y no entendemos que son un ser vivo. Y si a nosotros no nos gustaría que todas esas atrocidades no las hicieran, ¿por qué no respetar y por qué no comprender que son seres vivos? Que el hecho de que no hablen no significa que no tengan derechos, sentimientos, pensamientos, vibración y enseñanzas que darnos. Entonces, este libro, al invitarnos a un discurso interno con nosotros mismos, nos está dando la oportunidad de tener las pautas evolutivas para ser un maestro ascendido. Nos está enseñando las herramientas que tenemos que aplicar en nuestra vida para no cometer más karma, para sanar el que ya tenemos. Nos enseña que tenemos que fluir en luz, en paz, en evolución, y que la vida es mucho más fácil de lo que nos queremos plantear normalmente, que si nosotros nos ponemos en sintonía con el universo, los milagros llegan por sí mismos, los atraes, se generan y se multiplican en tu vida. La metafísica es una gran oportunidad de encontrarte a ti misma, de fluir en armonía, de recibir las bondades universales y de acceder a una vida mejor, que es lo que todos queremos. Otra cosa interesante de este libro es que tiene herramientas prácticas de trabajo, con lo cual el lector no se va a quedar solo con la teoría y después decir, bueno, ¿y ahora cómo sigo trabajando con mi evolución? Una cosa que a mí me gusta del material del profe es que siempre nos da ejercicios y herramientas metafísicas prácticas, porque si no la enseñanza se quedaría un poco en el aire, ¿me explico? No podrías hacerla aterrizada a tu vida diaria, y si no la aterrizas, de poco te va a servir al final del camino. Entonces aquí encontramos herramientas como terapias de sanación para que tú solito en tu casa te puedas sanar y equilibrar. Encontramos decretos, encontramos una fórmula petitoria para desvincularte de tus problemas y que sea el mismo profe Saint Germain quien los depure, quien los purifique y te olvidas de ellos. Y eso es algo maravilloso que solo el mundo astral nos puede ofrecer y nos puede dar. El libro es un libro muy cortito, es una lectura muy ágil, no se les va a hacer pesado. Es un libro muy lineal en cuanto a que te va llevando de la mano. Es un breve tratado sobre el alma, eso es lo que es el libro de Yo Maestro Ascendido, pero aparte de ser un breve tratado del alma, es una invitación a que tú mires a tu existencia desde una mirada más refrescante, más ligera, más equitativa, y que finalmente aprendamos a sanarnos el ego, a depurarlo, olvidarlo, porque el ego es el que causa todos estos problemas, estas carencias, estas imperfecciones, este dolor y estas agresiones. Y lo único que nos va a sanar y nos va a hacer llegar a la divinidad, como bien es el título de tu programa,
es la luz, es el amor y el medio es el perdón y la humildad. Esas son las herramientas, ese es el contexto de la enseñanza del profe. Y él lo único que quiere es que cada ser humano viva esa vida plena, abundante, majestuosa, rodeada de amor, de oportunidades, de salud, de equilibrio. Pero para llegar a ella nosotros tenemos que afrontarnos a nosotros mismos, depurarnos, ser humildes, aceptar nuestros errores, aceptar los errores ajenos y no casarnos ni con odios, ni con venganzas, ni con tristezas, ni con angustias, y decir y entender que todo es un proceso, que todo lo que nos ha pasado nos pasó porque era una enseñanza que teníamos que vivir, porque nosotros mismos la habíamos causado indirectamente a través de errores anteriores que fuimos cometiendo. Y entonces, bueno, este libro es, te digo, muy tranquilo, muy ligero. Hay mucha gente que le da terror leer metafísica porque siente que es la cosa más complicada del planeta y que es castrante, rebuscada y angustiante, pero en realidad no lo es. Yo los invito a que se acerquen a la metafísica y a que a través de ella sanen su vida. Así es, nos vamos a una pausa rapidísima, pero regresamos con más. Continuamos aquí en su programa Tocando lo Divino. La verdad estamos absortos, nos tenemos que ir a corte abruptamente porque a Cari la verdad nos tiene pues maravillados, válgame la expresión, con estas palabras de las cuales ella es instrumento, porque seguramente Saint Germain ahorita nos está dando su mensaje y pues que es este contenido de este libro que yo les recomiendo ampliamente. Yo puedo ser un maestro ascendido con las enseñanzas de Saint Germain, de Akari Berganzo, que es a quien estamos entrevistando. Así es, de la editorial Pax, y la colección dentro de editorial Pax es Encuentro. Así que bien vale la pena que la sigan escuchando. Ya Cari aceptó, para aquellos que acaban de encender su radio, colaborar con nosotros para compartir más temas al respecto. Pero a mí me gustaría, Cari, que continuáramos ahora con un poquito del karma y dharma, porque de alguna manera tú estás diciendo que todo esto que podemos lograr y que Saint Germain nos invita a hacer, él como maestro ascendido, a veces necesitamos entender un poquito de lo que es el karma y dharma y las lecciones que también obtenemos de ahí, porque a veces creemos que es un castigo el karma, pero no vemos la oportunidad de crecer. Así es, entonces te cedo la voz. Sí, bueno, mira, es muy interesante, Karina, porque si tú lo analizas desde el fondo, los maestros ascendidos pasaron por varias existencias terrenales. Y si tú te pones a evaluar todo el proceso evolutivo de Saint Germain, pongámoslo como ejemplo, porque todos han pasado procesos depurativos y evolutivos muy fuertes, pero Saint Germain, por ejemplo, hubo una existencia en la cual él estuvo con Porcia, que es su complemento divino, su alma gemela, para que la gente lo entienda, en la tierra. Ellos estaban profundamente enamorados, vivían de hecho en un bosque en Europa, y en una situación él se va de viaje, ella está embarazada y llegan unos seres como nómadas de otra tribu y la matan embarazada cuando ella iba al encuentro, porque él ya había avisado que venía de regreso. A raíz de esta experiencia él se vuelve un sicario, literalmente. Estaba herido de dolor, de odio, de frustración, de indignación, y entonces se dedica a matar y a matar y a derramar sangre y a derramar sangre. Y yo sé que es muy duro lo que estoy diciendo, más porque tenemos la idea de que todos los maestros ascendidos son seres divinos, perfectos e inmaculados. Pero la inmaculación se gana, se trabaja, se procesa. Es el resultado de una evolución creciente y constante. Y eso es lo bonito de los maestros ascendidos, que ellos te dicen, si yo fui el peor ser humano que pude ser y hoy soy maestro ascendido y hoy estoy 100% del lado de la luz, y hoy ya sané mi dolor y ya perdoné los errores que cometieron los demás hacia mí, y yo ya pedí perdón por todos los errores que yo cometí hacia los demás, ¿por qué tú no lo puedes hacer? Y esa es como la gran puerta abierta hacia el mundo de la metafísica. Y ahí te das cuenta que los maestros ascendidos fueron tan nobles
que no tienen ego y que tienen la humildad de reconocer que se equivocaron, que lo hicieron mal, que tuvieron que sanar karma, porque incluso el profe Saint Germain nos pone un ejemplo que te estoy segura que no has escuchado en metafísica y que a los lectores les va a bloquear mucho, pero que es una reflexión muy interesante. En la religión católica nos enseñan que Jesús de Nazaret vino a sacrificarse por nosotros y que por eso fue crucificado. Es la versión que todo el mundo tenemos de la historia. En la realidad, a nivel metafísico, lo que pasó allí es que parte de esa existencia efectivamente fue para ayudar a despertar la conciencia, al crecimiento y a la evolución, pero también parte de eso es porque él, al sacrificar su vida y tener este dolor de ser crucificado, sanó karma de vidas pasadas. Entonces fue una decisión inteligente, dura, difícil, de amor incondicional hacia el universo, hacia todo ser vivo y hacia sí mismo, me explico, porque él decidió, bueno, prefiero pasar una existencia muy dolorosa, muy difícil y que sea el parteaguas, donde me libere de todo el karma, de todas mis imperfecciones pasadas y que ya me pueda centrar en la luz. Y eso es lo bonito del asunto. Eso es lo rescatable de las situaciones karmáticas. Las situaciones karmáticas no es un castigo del Dios. Dios no castiga, el universo no castiga, el universo nos enseña. Y es como los padres muchas veces aman a sus hijos y tienen que meterle disciplina a los hijos. El universo es igual, es nuestro padre, es nuestra energía creadora, es Dios, porque Dios y el universo es exactamente lo mismo. Y lo único que hace es enseñarnos, y a veces tiene que enseñarnos con más rigor cuando no entendemos la lección a la primera, a la segunda, a la tercera. Y por eso es que hay muchas gentes que pasan el mismo problema, donde cambian los personajes, cambian el contexto, el tiempo, la duración, pero es el mismo problema, es una réplica. Y la gente dice, ¿por qué me vuelve a pasar? Te pasó porque no aprendiste, es como la escuela. El niño no aprende las lecciones, no reprueba, y reprueba 2, 3 veces, 4 veces el año. Normalmente reprueban un año y punto, ya aprendieron la lección. Entonces es esto, el karma es depurarnos, entender nuestros errores, pedir perdón con humildad por nuestros errores, pero tampoco hacernos harakiri, porque también nos vamos a la contraparte, decimos, bueno, yo actué mal, yo hice mal esto, y entonces ¿qué voy a hacer? Me voy a victimizar, voy a decir que soy de lo peor y entonces me voy a meter en una espiral de más negatividad y más destrucción, y no es eso. El hecho de que tú reconozcas tus errores no significa que tú no tengas la oportunidad de crecimiento, de aprender de ellos, de depurarlos, de aceptarlos, de vivir con ellos, porque evidentemente todo error que tú cometas vas a tener que aprender a vivir con él. Hay errores que tienen mayor repercusión. Hay errores que son menos graves, hay errores que pueden tener vuelta de hoja y hay errores que son tan garrafales que no tienen vuelta de hoja. Y la mayoría no tienen vuelta de hoja porque son garrafales. Llegamos a un punto de contaminación exagerado y desmedido. Entonces, finalmente, lo que pasa con el Dharma y el karma es que es la ley de equilibrio universal. ¿A qué voy? A que la vida no te van a dar solo karma, 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 karma y karma. Lo que pasa es que solo nos gusta ver lo malo de la historia y no nos gusta ver lo bueno de la historia. Cada acto noble que tú hagas, el universo lo va a tomar en cuenta, te lo va a pagar. De hecho, en tu alma hay un detector de acciones que también está en el libro implícito y te explica cómo funciona este detector de vibraciones y de acciones. Y con eso, cuando tú te mueres y llegas a la junta kármica, ellos saben qué hiciste bien y qué hiciste mal. Y no hay mentiras posibles, porque tu misma alma lo tiene registrado. Entonces, finalmente, esto del karma son procesos de depuración, son procesos en la vida en los cuales tenemos que aprender a que ese ciclo ya se cerró, a que esas personas van a salir de nuestra vida, porque así corresponde a nuestro proceso evolutivo y al de estas personas. Hay que bendecir todo problema, porque si yo bendigo un problema, le meto luz. Al meterlo luz, lo estoy sanando. Y los problemas se sanan mediante el amor y no mediante las maldiciones, porque lo primero que hacemos, tengo un problema y maldigo hasta el vecino y hasta el perro que se atravesó y que ni tenía vela en el entierro. Entonces, finalmente, cuando aprendemos a bendecir nuestros problemas, se hacen más chiquitos. Y además también hay que pedirle al universo, ojo, todos tenemos dharma.
Así como todos tenemos karma, todos tenemos dharma, pero si yo no le pido al universo que ese dharma sea aplicado a mis procesos karmáticos para ayudarlos a sanar y a cortarlos, el universo no va a actuar por mí porque existe libre albedrío y el universo respeta nuestro libre albedrío. Entonces, si yo no le digo al universo, tengo esta situación problemática y karmática, quiero depurarla, quiero hacerla más rápido, que se sane más rápido, que termine más rápido, que salgan todos los seres lo menos lastimados posibles. Quiero aplicar el 10%, el 20% o el porcentaje que tú sepas que es perfecto esta situación. El universo no lo puede aplicar porque el universo no es libre de tomar decisiones por nosotros. Al final del camino, cada decisión karmática y situación karmática que vivimos es porque nosotros desde antes de nuestro nacimiento decidimos pasarla, la elegimos para aprender de ella y para que no se vuelva a repetir en lo sucesivo. Entonces no hay culpable de lo que es nuestra realidad, y los únicos que decidimos qué realidad pasamos, qué problemas afrontamos, por extraño que parezca, somos nosotros mismos, porque nosotros mismos antes de nacer sabemos exactamente qué es lo que más nos conviene hacer para sanar, para crecer, para evolucionar, y los problemas son parte de crecer, de soltar, de sanar y de evolucionar. Me has dejado sin palabras, Akari. Yo creo que todos los que están en este momento escuchando la entrevista seguramente se están acordando de esa situación, de ese problemita por el que estamos pasando cada uno de nosotros. Y híjoles, pues bueno, aprovechar estas sabias palabras que nos está compartiendo Akari a través de Maestro Saint Germain, para que lo aprovechemos y lo pongamos en práctica con nuestra vida. Si quieren saber más sobre el libro, pues yo les recomiendo que visiten ya sus librerías de prestigio. Recuerden el título: Yo puedo ser un maestro ascendido con las enseñanzas de Saint Germain, de Akari Berganzo, editorial Pax. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con más. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Los saluda Karina Rivera aquí en su programa Tocando lo Divino. Seguimos con más recuerdos de lo que fue la Feria Internacional del Libro, y en esta siguiente entrevista déjeme platicarle que tenemos otro texto que bien vale la pena conseguir, disfrutar, leer, profundizar, y déjeme decirle que el título es Voces contra la Ortodoxia, teólogos progresistas que disienten de la tradición. Este trabajo interesante coordinado por Juan Diego Ortiz Acosta y Jesús Arturo Navarro Ramos, que se presentó en el marco de la Feria Internacional del Libro por parte de la Universidad de Guadalajara y el ITESO, que son las dos universidades que estuvieron trabajando esto. Y pues bien vale la pena hablar y profundizar un poquito sobre el contenido, porque llama la atención este subtítulo: Teólogos progresistas que disienten de la tradición. Pero vamos a preguntarle le decía, a Jesús Arturo Navarro Ramos, quien fue uno de los coordinadores de este interesante material. ¿Cómo estás, Arturo Navarro? Muy buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Karina. Pues aquí muy emocionado con este nuevo texto que intenta presentar en un solo documento los planteamientos que ponen sobre la mesa de la discusión temas álgidos para la Iglesia Católica, pero también para el judaísmo y para el Islam. A ver, platícanos cómo es esto, porque bueno, sabemos que, o entendemos más bien dicho, para aquellos amigos que la ortodoxia como que no les quede claro el término, se puede decir como la normatividad, por decirlo de alguna manera, de las grandes religiones. En este caso tú mencionas 3. Exactamente, la ortodoxia tiene que ver con las opiniones o los planteamientos que las religiones consideran válidos o que las religiones consideran como los adecuados o correctos de acuerdo a una determinada tradición. Y estos teólogos se presentan justamente con una perspectiva distinta de interpretación de esas opiniones, y en ese sentido finalmente los teólogos a veces son llamados para dar cuenta de sus ideas, en alguna ocasión reprendidos, y en otras ocasiones hasta se les puede quitar la posibilidad de enseñar. Entonces desde ahí es este texto como tratando de presentar los temas polémicos que dieron origen a sus diferentes
situaciones de vida. ¿Qué te parece si vamos entonces comenzando, Arturo, para hablar sobre estos teólogos, quiénes son, y dentro de cada una de estas grandes religiones que nos mencionaste, ver pues cuáles son los puntos en los que ellos disienten? Mira, por ejemplo, hay un trabajo sobre Anthony de Melo, que seguramente muchos de nuestros radioescuchas ubican. Él escribe un texto que se llama Autoliberación Interior, escribe muchos más, pero este texto le causó una serie de controversias con la Iglesia Católica, sobre todo por la idea de plantear una espiritualidad sin dogmas al interior del catolicismo y por su cercanía a cierta comprensión del budismo. Entonces, desde esa perspectiva, ese es un trabajo. Hay otro sobre Hans Jung, que se titula De la libertad conquistada a la posibilidad de una ética mundial, y este aborda, bueno, toda la historia de Hans Jung, su desarrollo intelectual, pero también su posicionamiento crítico ante la Iglesia desde los tiempos anteriores al concilio, su colaboración en el Concilio Vaticano II, y cómo fue transitando de la teología a una perspectiva de una ética mundial donde las distintas tradiciones religiosas pudieran coincidir. Habrá un trabajo más sobre Leonardo Boff, donde se recupera esta crisis que tuvo al interior de la Iglesia Católica y se titula La honestidad teológica del creyente Leonardo Boff, porque finalmente, aunque haya decidido retirarse del ejercicio del ministerio, pues finalmente Leonardo Boff continúa siendo un teólogo católico. Un trabajo más es de José María Castillo, que recoge un texto que se titula La humanización de Dios, y esto tiene que ver con una recomprensión del concepto Dios, de un acercamiento a la perspectiva de la divinidad. Hay otro trabajo sobre Andrés Torres Queiruga, un teólogo que nos hace repensar conceptos que de pronto quedan un poco lejanos para nosotros porque no son los conceptos, no son lenguajes que hoy estamos utilizando. Por ejemplo, el concepto de resurrección, el concepto de encarnación, dice Torres Queiruga que son conceptos que necesitan actualizarse con un lenguaje que sea útil para el hombre del siglo XXI y que los entienda, porque fueron formulados en un periodo donde el lenguaje era distinto. También se trabaja sobre José María Vigil y el pluralismo religioso, un teólogo que vive en Panamá, que nos ha visitado algunas ocasiones en Guadalajara, y que disiente de aquella idea de que dentro de la Iglesia es el único lugar donde puede existir la salvación, para plantear que todas las religiones son verdaderas y que la salvación se da en cualquiera de estos espacios cultuales o incluso fuera de ellos. De alguna forma, José María Vigil trata de recuperar el sentido de la tierra, de la socialización, para decir, en esta relación humana es donde se da la salvación. Hay un trabajo más sobre Ignacio Martín Baró, que aborda el asunto de una iglesia asistencialista y dogmática a la recuperación práctica de la memoria, y allí terminan los trabajos de corte, diríamos, católico, para luego pasar a un trabajo sobre Baruch Spinoza, un judío, filósofo, teólogo de la modernidad, que cuestiona los modos de interpretación tradicionales. Y hay otro trabajo sobre el sufismo, en términos de continuidad o ruptura con el Islam, y es un enfoque socioteológico que realiza Brahman Saganogo, y en esa perspectiva el texto termina con un último documento sobre la construcción de la ortodoxia, recuperando la relación que existe entre Ratzinger y San Agustín, proponiendo una nueva hermenéutica, una nueva manera de interpretar las cosas para finalmente relacionarnos de una manera distinta con estas cuestiones de carácter ortodoxo. Pues la verdad, una perspectiva muy amplia y prácticamente, Arturo Navarro, amigos, si me lo permiten, nos da mucha tela de donde cortar, temas que tocar, temas que tratar y cuestionarnos a nosotros mismos. Yo te quisiera preguntar, Arturo, antes de que continúes, si por el hecho quizás algunos de nuestros amigos pues no están acostumbrados, quizás porque su religiosidad no se los permite o se los ha sugerido, o por el hecho de que ellos no se atreven quizás a decir, oye, ¿por qué voy a cuestionar esto con lo que nací o esto en lo que creo? ¿Es válido en algún momento dado cuestionar o no estar de acuerdo, así como estos teólogos progresistas disintieron en algún momento con las tradiciones a las que pertenecían o que les llamaron la atención?
Mira, yo creo que finalmente los seres humanos somos seres pensantes y desde ahí nos hacemos preguntas. En ese sentido es importante como no perder de vista esta capacidad de asombro, de tratar de reinterpretar las cosas para que podamos pensarlas de una manera distinta. Desde ahí yo creo que en estos autores o en estos teólogos que se recogen hay una enorme honestidad por vivir la fe. No se han no han renunciado a su propia fe y solamente lo que dicen es necesario actualizar, y en ese proceso pues lógicamente circulan por temas de frontera, por temas que resultan polémicos, pero que para el creyente común o los creyentes de a pie nos resulta siempre muy interesante por lo menos conocer otras opiniones, otras maneras de interpretar, que incluso se encuentran bastante difundidas. Sí, pues esto es cierto. Entonces, para que, amigos, no nos sintamos preocupados, con un sentimiento de culpabilidad quizás por el hecho de cuestionar, es como ya escucharon a Arturo Navarro, es natural, es parte de la forma de ser del ser humano. Así que pues es como estos grandes teólogos pues también brindan su opinión, su perspectiva, ellos como expertos estudiosos de las grandes religiosidades, y nos brindan precisamente este panorama que nos parece sumamente interesante y que bien vale la pena leer este libro. Les reitero, Voces contra la Ortodoxia, teólogos progresistas que disienten de la tradición, y que tanto Editorial Universitaria de la Universidad de Guadalajara y el ITESO le presentan a todos ustedes. Así es, amigos, así que no se lo pierdan. Ya platicamos previamente con Arturo Navarro, a quien ustedes ubican perfectamente como un colaborador de este programa, sin embargo que por cuestiones de sus compromisos adquiridos no había podido últimamente estar con nosotros, pero ya nos avisó que ya va a tener más disponibilidad de agenda. Vamos a ir pues planteando y programando algunos de estos temas para tratarlos, desmenuzarlos y entenderlos, porque pues es parte precisamente todos estos temas de tocar lo divino y entender la divinidad que, reiteramos, es más grande que el hombre en sí mismo y todo lo que es su alcance o su percepción. Arturo Navarro, no me resta más que darte las gracias por esta interesante presentación que me hiciste del libro, y nos estamos escuchando próximamente con algún tema vinculado a este excelente material. Perfecto, pues muchísimas gracias y saludos a todo el auditorio. Tengo el gusto de presentarles un libro que es otro recuerdito más que le tenemos por parte de la Feria Internacional del Libro, y es un libro muy interesante, la verdad que bien vale la pena que usted lo tome en cuenta. Y déjeme decirle que nos lo presenta un escritor que, bueno, es todo un personaje. Déjeme decirle brevemente de quién se trata. Es el rabino Marcelo Rittner, licenciado en Sociología por la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires, Argentina, quien también recibió su título hebraico en el Seminario Rabínico Latinoamericano en 1975, quien también ha dedicado 10 años de su vida a oficiar en la CIP en San Pablo, Brasil, y desde 1985 es el rabino principal de la comunidad Betel de México, y también en el 2001 recibió un doctorado honoris causa en teología por el Yavich Theological Seminary of America, en reconocimiento a sus 25 años de tarea pastoral continua. Y en ese mismo año también fue cofundador y presidente de la Confraternidad Judeo-Cristiana de México. Entre sus principales publicaciones se encuentran Aprendiendo a decir adiós y Si no es ahora, ¿cuándo?, con precisamente la editorial que hoy nos está presentando este libro, Random House Mondadori, ambos títulos publicados más tarde en portugués. Y pues es así como vamos a platicar brevemente con Marcelo Rittner para que nos presente esta interesante obra. ¿Cómo está, Marcelo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a usted por podernos dar esta entrevista y poder platicar sobre este tema que nos parece muy interesante, pues aprender a decir adiós, que es una situación, la verdad,
pues difícil, y me gustaría preguntarle por qué aprender a decir adiós. No se tiene que preparar uno previamente, o por qué tenemos que aprender a decirlo. Bueno, en realidad esto se debe el título tiene como origen la idea que estamos educados para acumular, no estamos educados para desprendernos ni de personas ni de objetos, y por lo tanto cuando la muerte nos toca el corazón, cuando nos lastima porque un ser querido fue llamado a su descanso, realmente la gente piensa que si dijera adiós es como abandonar, es como cerrar el capítulo de la vida, y en realidad lo que trato de presentarles es la posibilidad de que aprendiendo a decir adiós significa continuar nuestra vida, aprender a vivir con el recuerdo, con la memoria presente y acompañándonos en nuestra vida, y no simplemente haciendo que nos quedemos en ese momento de nuestra vida para siempre. Muy bien. Y entonces, por lo que entendemos, Rabino, esto está muy vinculado precisamente con la muerte, pero se podría aplicar también en momentos en los cuales quizás habrá que cerrar algún círculo en nuestra vida y también tuviéramos que decir adiós, aunque la persona siga viva. Sin duda, yo creo que podríamos extrapolar la idea y llevarla a situaciones de pérdida en general. Hay gente que puedes perder un trabajo, puedes perder una relación, no necesariamente es sobre la muerte. La idea general del libro es trabajada a partir de la muerte, pero entendiendo la muerte como la mejor maestra de la vida, entendiendo la muerte como la oportunidad de repasar nuestra propia historia afectiva, nuestra propia historia de relación y plantearnos nuevos sueños a partir de lo que quedó incompleto. Muy bien. Y bueno, entonces en este libro ya pues comprendimos precisamente lo que usted ya nos quiere decir, cómo aprender a decir adiós. Este adiós puede ser un adiós, ¿cómo le puedo explicar? Un adiós que nos va a sanar, entonces, un adiós que nos va a ayudar, como usted bien dijo, a cerrar ese círculo, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, correctísimo. Creo que lo importante es entender que decir adiós es simplemente cerrar el círculo de ese momento, pero no es abandonar ni el círculo, ni el momento, ni cerrar o borrar de nuestra memoria o de nuestro recuerdo esa etapa de la vida, ni la persona, ni los eventos. Aprendemos siempre del pasado, pero debemos aplicarlo para el futuro. Entonces, las relaciones, los momentos y especialmente el tema de la muerte, debemos entenderlas en el pasado de nuestra vida, pero como una maestra para el futuro de nuestra vida. Muy bien. Y entonces, si ya dijimos adiós, como usted lo menciona, y ya cerramos el círculo, ¿qué poder hacer para que ese ser, esa persona que se fue desafortunadamente antes que nosotros, pueda seguir viva? ¿Cómo preservar su memoria? Porque me imagino que no es, como usted bien dijo, no es un olvidar 100%, sino es mantener vivo su recuerdo de alguna forma. Claro, es una muy buena pregunta. Mira, yo lo que creo es que lo que buscamos es fundamentalmente poder entender que la música de la vida de esta persona se acabó, pero la melodía de su vida es lo que recordamos y es lo que nos inspira y nos consuela. Es decir, la melodía de la vida es la que nos lleva hacia adelante, la que nos muestra el camino, la que nos recuerda, sí, como el ancla con el pasado, pero que nos lleva a vivir nuestra propia vida y el futuro. Así es. Entonces, de alguna manera, pues me imagino que ha de ser, no sé si es diferente, díganos, Rabino, creo que sería interesante, es diferente el adiós que hay de un padre, de un hijo, de una pareja, de un amigo. ¿O es igual?
Eso es un poco difícil responder en el sentido que siempre depende de la intensidad de la relación. Definitivamente pienso que la pérdida de un hijo es algo más difícil de poder explicar y vivir por el hecho que es como un proceso antinatural, ¿no? Sí. Es decir, uno piensa que primero mueren los más viejitos, digamos así, y la muerte de un niño siempre es motivo de mucho más conflicto y mucho más crisis, pero de todas maneras cada uno siente el vacío y cada uno tiene la pérdida como una pérdida en su vida, como una pérdida importante en su vida. Entonces es muy difícil generalizar una respuesta. Así es. Pero me imagino que a través de su interesante libro Aprendiendo a decir adiós, encontraremos muchas herramientas quizás para encontrar el alivio o la respuesta que estamos buscando, dependiendo de la situación que estemos pasando, ¿no? Claro, la idea del libro es, primero, no es un libro sobre religión, es un libro escrito sobre espiritualidad. Eso es, creo que es importante porque a veces la gente ve que el que lo escribió es un rabino y piensa que es algún tratado donde la religión o lo teológico tiene una participación. Y en realidad el libro es escrito de una manera universal y sobre espiritualidad, es decir, como tú misma decías recién, para darle a la persona, al individuo, todas las herramientas para poder transitar durante ese momento de oscuridad de su vida. Así es, que la verdad son momentos muy difíciles. Y para terminar, platíquenos, ¿cómo fue que usted decide escribir este libro Aprendiendo a decir adiós? ¿Se basa en alguna experiencia personal o lo ha visto de muy cerca en alguna persona conocida? Platíquenos. Mira, en realidad comienza con la pérdida de mis padres, y junto con eso mi propio trabajo pastoral de casi 4 décadas me lleva a tratar de hacerle llegar a la gente justamente esas herramientas, el poder estar como sacerdote junto a la gente y acompañarlos en ese momento tan difícil, en tan distintas ocasiones, hace con que vaya formándose dentro de mí esta idea y de repente toma forma y uno la expresa, y esa es la razón de que de la misma manera como pude pasar un proceso, poder ayudar a otros a que también pasen ese proceso y puedan al recordar no necesariamente llorar, sino también sonreír. Así es, eso es muy cierto, porque pues la vida continúa para quienes nos quedamos y es el hecho de aceptar la pérdida y seguir adelante. Pues no me resta más que dar las gracias al rabino Marcelo Rittner y desearle una excelente tarde. Gracias, hasta luego. Hemos concluido hoy el viaje a través del mundo de la religión. Lo esperamos en otra emisión de Tocando lo Divino. Envíe sus dudas y comentarios al correo tocandolodivino@yahoo.com. Hasta la próxima.